Un minutito nos separa de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida a la nueva ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo. Bienvenida, ¿cómo anda? Gracias por recibirme, un gusto estar con usted. Hace poco la recibíamos en la previa, ahora ya es ministra. Bueno, ¿cómo ha vivido todo el fin de semana con la asunción del sábado, pero también reuniones que hubo ayer domingo? Intenso, muy emotivo, no sé, inolvidable. Como decía Dante, aguantó el tiempo y pudimos disfrutarlo. Ayer hubo reuniones concretas, usted estuvo en la reunión con el presidente de Guatemala. ¿Qué motivó su presencia en ese encuentro entre los presidentes? Y bueno, el presidente me convocó, tenía interés que los ministros lo acompañaran en cada una de las reuniones con los diferentes presidentes, así que allí estuve. Y como bien decía el ministro de Relaciones Exteriores, que lo vi hoy de mañana, que ustedes lo comunicaban, está muy interesado en el plan Ceibal y conocer bien de primera mano cómo funciona para ver si pueden también darle esa capacidad, esa tecnología a los niños guatemaltecos. Me pareció interesante. A veces uno no se da cuenta de lo que tiene y cuánto lo admiran desde afuera, ¿no? Ministra, ¿por qué quiere asumir en un asentamiento? Y porque yo creo que es una pelea que hemos dado no solo el Frente Amplio, creo que es un ícono de la política hoy, que tiene que ver con política de Estado para resolver el problema de asentamientos de una vez por todas. Yo sé que no lo vamos a poder hacer en estos 5 años, pero sí creo que demostrar que en ese asentamiento que comenzó en el 2019 con las licitaciones, que construyeron las primeras viviendas este gobierno, que en este momento estaba un poco parado porque la empresa se había ido, viene otra, que es Ciemsa, y demostrar que vamos a continuar con esto, me parece que esa continuidad había que mostrarla, y también la realidad de muchos uruguayos que viven en situaciones complejas y que es obligación de todos solucionar. No está mal mostrar lo que pasa en el país. De esa suerte de hemorragia que hay, ¿no?, vinculada a los asentamientos, una realidad que se reproduce, muchas veces tal vez se traslada a esos habitantes para otros lugares con mejores condiciones de vida, pero vuelven a instalarse en esos lugares y es una realidad que se sigue reproduciendo en el Uruguay. ¿De qué manera hay que empezar a atacar de raíz ese problema? Bueno, primero trabajando en los que ya existen, pero sobre todo previniendo que no vengan más. Respondiendo también a los jóvenes que nacen allí, que buscan una solución de vivienda, porque uno de los problemas es que los asentamientos terminan creciendo se van ampliando, exponencialmente. Claro, son las propias familias que van teniendo hijos. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar, en realidad. Para parar un poco ese reloj que pareciera que nunca para y que siempre corremos de atrás, hay que pensar en la prevención, en el trabajo con las familias en los asentamientos y comenzar a resolver con distintas opciones los problemas habitacionales que tienen los uruguayos. Es una realidad que no se puede combatir únicamente desde el Ministerio de Vivienda, entiendo, por la multicausa que tiene esta situación. ¿Con qué otros ministerios se va a trabajar o qué otras instituciones del Estado? Yo te diría que con casi todos, pero seguro de todos los días con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio del Interior, con el MIDES, con el Ministerio de Educación Pública. Es decir, necesitamos que todos los actores que tienen políticas sociales a implantar en el territorio estemos juntos. Así que estamos trabajando en algunos planes pilotos en algunos territorios donde juntos empezaríamos el trabajo juntos y terminaríamos juntos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro presupuesto quinquenal de cada uno de los ministerios tiene que tener un rubro que nos permita contar con recursos, porque de eso hablamos, Magdalena, con recursos que intervengan en el territorio con los distintos actores y no olvidarse también los referentes barriales que juegan un papel muy importante en el territorio. Usted lideró la primera etapa del plan Juntos, que quedó después ya instalado. La idea es esa lógica entonces de transversalidad del abordaje de las personas en algo más ampliado. Sí. O sea, ¿se va a ampliar el plan Juntos? ¿Cómo va a ser? Para ir entendiendo. Son distintos programas, ¿no? Pero lo que sí tenemos que reconocer en el plan Juntos es el gran trabajo y el enfoque social que tiene este plan, que combina, como tú bien decís, Lorena, distintas acciones del Estado que permiten trabajar sobre cosas fuertes. El plan Juntos trabaja sobre la población más sumergida y, por supuesto, eso genera muchísimas más dificultades. Y, sin embargo, trabajando sobre y coordinando con los distintos actores, hemos tenido resultados impresionantes. Hay mujeres que terminaron yendo a la universidad hoy
tenemos médicos, hijos de participantes del Plan Juntos, hoy médicos. Y todas esas cosas demuestran que cuando actuamos con todo lo que el Estado te provee para poder actuar en consecuencia, los resultados finales son muchísimo mejores y por eso está nuestra génesis, trabajar y mucho en el trabajo social. Sobre todo en los casos, como decía Magdalena, de asentamiento y cómo prevenimos que el asentamiento siga creciendo. Usted no quiere dar números, ¿no? Para no plantear objetivos, pero ¿cómo se va a poder medir que efectivamente se ha dado un avance al final de estos 5 años, habida cuenta de que puede haber soluciones de personas que ya están en esa circunstancia, pero quizá no se pueda frenar el avance que usted mencionaba porque es algo muy difícil? ¿Cómo vamos a medir si efectivamente se reducen los asentamientos si no se quiere dar números? Mira, yo digo que los números, dar números no significan nada, o por lo menos no es sentido que la gente entienda cuáles fueron las metas que tuvimos y cómo las resolvimos, ¿no? Este gobierno tuvo viviendas no solo en asentamientos, porque hay otros programas, también lo tuvo el gobierno anterior y sin embargo, en los hechos, ¿cómo dimensionás? ¿Cuánto jugaste sobre el déficit cualitativo y el déficit habitacional? Es muy difícil de dimensionar. Entonces, lo que nos planteamos es, vamos a trabajar sobre resultados. Y les aseguro que cada uno de los resultados ustedes los van a conocer. Tenemos un censo, que desgraciadamente hay una parte de la población que no pudo censar en los asentamientos. Eso es un handicap, pero lo cierto es que ese censo nos marca cosas y a partir de ahí vamos a ir con resultados bien definidos, con monitoreo, porque va a haber una unidad de monitoreo fuerte en la DINISU. Vamos a ir percibiendo y constatando los resultados que vamos teniendo y a medida que los vamos teniendo los vamos a ir comunicando. Pero sí puede hablar de porcentaje, ¿qué porcentaje eventualmente de asentamientos se van a erradicar en este periodo? Mira, la DINISU ya tiene una cartera de proyectos muy grandes de este gobierno. Algunos proyectos fueron hechos en el gobierno anterior y se terminaron en este y va a pasar lo mismo en este que viene. Cuando el exoficialismo decía, no, pero nos dejaron un presupuesto comprometido, yo decía, no hay forma que eso no pase, porque los procesos de la construcción de viviendas son muy largos. La construcción misma 2 años, pero elaborar un proyecto ejecutivo, revisar todo lo que se precisa en ese proyecto, lleva muchísimo tiempo. Bien, lo mismo me va a pasar ahora. Es decir, yo seguramente inaugure proyectos que este gobierno anterior lo fue ejecutando. Y estamos hablando de más de 100. Así que la población es mucha y vamos a, por supuesto, anexar otros que consideramos importantes. ¿Cómo se va a trazar por lo menos el trabajo, la línea de trabajo empezando por este Campo Galuso, este asentamiento en la zona de La Unión? ¿Ese es el primero que se empezaría a atacar o a trabajar y después con qué otros seguirían? No, hay más de 100 proyectos. ¿Va a ser todo al mismo tiempo? Sí, claro. Este es un ícono y mostrar, en definitiva, que el Ministerio tiene toda la intención de estar en el territorio. ¿De acuerdo? Ese es como el mensaje fuerte. Conocemos la realidad y en ella queremos actuar. Pero son más de 100 familias ahí, ¿no? Sí, 104. Pero además de ese hay un montón en todo Montevideo, pero ni te digo en el interior. Es decir, el Ministerio sigue actuando. ¿Pueden mencionar algunos de los que se va a ir trabajando? Y mira, está el Che en Montevideo, está en el Cerro, está el asentamiento Fortaleza que se está terminando, está Aquiles Lanza, está Chacarita Los Padres. Si yo te nombrara a Alfonso Lama, hay muchísimos asentamientos aquí en Montevideo, pero pasa lo mismo en Bella Unión, lo mismo en Paysandú, lo mismo en Artigas. En todos los departamentos hay obras y vamos a trabajar para que rápidamente las familias puedan ingresar a esas viviendas. Ministra, ¿el Banco Hipotecario tendrá alguna participación en estas soluciones o va a ir por otra línea lo que pueda eventualmente hacer el Banco Hipotecario para solucionar temas habitacionales en el país? Mira, el Banco Hipotecario va a tener su impronta fuerte. Nosotros creemos que hay una línea que tenemos que trabajar y profundizar, que es de la gente que tiene un sueldo pero no tiene capacidad de ahorro, que esos son muchísimos uruguayos también. Y a esas familias a veces se les dificulta poder tener acceso a la vivienda, ¿verdad? Bueno, en esas familias vamos a trabajar con el Banco Hipotecario a ver en qué podemos ayudar nosotros como ministerio para que esas familias tengan la posibilidad de tener una vivienda. Sí. Pero no específicamente con el tema de asentamientos. No. Pero sí va a haber seguramente una línea que tenga que ver con mujeres solas con hijos por situaciones de violencia
que tengamos que resolver algún subsidio de alquiler, el Banco Hipotecario va a ayudar con eso. Más o menos unos 3.000 casos es lo que tenemos detectados. Sí, sí, claro. Estamos trabajando muy fuerte, como decían todos los números que tenemos. ¿Cómo van a ser derivadas? Y bueno, las familias son derivadas o por el MIDES o por inclusive Fiscalía. Hoy pasa eso. Por distintos actores, por organizaciones sociales, por el CAIF, por las escuelas, y la respuesta a veces demora. Bueno, ser más rápido en esa respuesta y actuar sobre esos casos para nosotros es muy importante. Ministra, la problemática de la vivienda atraviesa periodos de gobierno, diferentes estratos sociales, ¿no? Clase media, clase baja, asentamientos. El acceso a la vivienda, ¿cuál va a ser la propuesta para este nuevo periodo de gobierno? Líneas de crédito más accesibles a través del Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Viviendas, ¿qué es lo que se puede ir adelantando? Exactamente, Magdalena, la vivienda es necesaria, es verdad que no es suficiente, pero también es cierto que tenemos que permitir el acceso y la permanencia, porque es muy importante después permanecer en ella. Esas dos líneas para nosotros son fundamentales. Entonces, los ejes que nosotros tenemos para actuar son, uno, el alquiler social. El Estado va a poner algunos edificios que vamos a construir, que serán planes pilotos, hay 3 pensados, donde el Estado va a alquilar. ¿Acá en Montevideo? Acá en Montevideo, en Ciudad Vieja, donde están todos los servicios, terrenos que tiene el Estado y que no está usando. ¿El Estado va a construir? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El Ministerio de Vivienda va a construir y va a poner esos 3 edificios, que son 120 viviendas, a disposición de las familias, pensando en un porcentaje que sea de Ciudad Vieja, justamente para que no se retiren. En lo que hablábamos antes de la prevención, un 10% sería para los habitantes de Ciudad Vieja y el resto a la población en general, con un alquiler que va a tener un subsidio a la cuota para que el Estado ayudara al pago de ese alquiler, y con el mantenimiento que lo hará una empresa privada seguramente, que trabajará en el mantenimiento de la vivienda, en el pago de las cuotas que son fundamentales. O sea, es alquiler, no es compra. Eso es alquiler, exactamente, es alquiler. Y eso puede ir rotando de Por familia en supuesto, familia. esas viviendas se van reparando como sucede en el resto del mundo. No estamos inventando nada. Pero a eso le agrego que nosotros estamos pensando con el Banco Hipotecario, ver qué es lo que está faltando para que las familias sin ahorro puedan acceder a una y ayudar quizás en el subsidio a la cuota a esas familias que compran en alguna de los barrios de Montevideo o del interior, perdón. Le agrego además, Magdalena, que no me quiero olvidar, tanto en el interior como en Montevideo tenemos viviendas vacías que están muy deterioradas, que a veces las familias heredan pero no tienen posibilidad de repararla para volver a ponerla en el mercado. Van a haber líneas de préstamos para esas viviendas, para que las puedan reparar, ponerlas en el mercado y tener un alquiler accesible no solo en Montevideo, sino en todo el país. Con el tema cooperativas, ¿cómo se piensa ir trabajando? Mira, las cooperativas son organizaciones sociales que están muy organizadas. Así que cooperativas van a seguir yendo a los sorteos como corresponde. Ustedes saben que son 2 por año. Hay un montón de cooperativas que están a la espera de la firma de su préstamo, es decir, escriturar para poder tener acceso al préstamo. Eso es lo que vamos a ver, qué es lo que está sucediendo, si va con la suficiente rapidez que nosotros esperamos. Y van a seguir funcionando como hasta ahora, porque cooperativas es una solución habitacional muy usada en el país y además muy recomendada. Creo que es una de los programas que dan más facilidad al acceso y permanencia de la vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene pensado intervenir en lo que es la vivienda de interés social. Los últimos estudios indican que, bueno, terminan siendo comprados por pocas manos, que los ponen en alquiler y de alguna manera pertenecen a pocos dueños. Capaz que no se cumple con el objetivo, ¿no? Pero también es un delicado equilibrio que ha sido motor de construcción. Por lo tanto, ¿tiene pensado intervenir y de qué manera, si es así? Mira, vamos a tener una reunión que está prevista ahora, apenas ingresemos al Ministerio, que es el 7, en la que vamos a conversar esas cosas, lo que vos decías, ese equilibrio que precisamos entre lo que se construye, ¿verdad?, que es muy importante, porque la construcción es mano de obra y no hay que olvidarse, y cuánto de los uruguayos pueden acceder a esas viviendas por los costos que en definitiva al final tienen. Como hay una exoneración importante del gobierno nacional, de todos los gobiernos,
Lo que queremos conversar es si existe la posibilidad de tener un porcentaje de esas viviendas a disposición de la población objetivo del Ministerio de Vivienda, que como ustedes saben, tiene un sueldo que va hasta ingreso de hogar, 140.000 pesos. O sea, limitar la compra de vivienda de un solo propietario o trabajar sobre el precio de esa vivienda para que sea más accesible para la población. No, limitar el acceso a la vivienda a un solo propietario no, porque el privado construye y bueno, es su trabajo, su inversión. Pero sí lo cierto es que en el periodo pasado, por ejemplo, había un 10% que era reservado al Ministerio de Vivienda, las grandes construcciones, como por ejemplo el Nuevo Centro, que son 3 torres, que le asignó estos privados al Ministerio 56 viviendas que después fueron sorteadas para que familias del Ministerio pudieran acceder. Entonces, de alguna manera combinamos el trabajo de los inversores, que es muy importante en vivienda promovida, pero a su vez logramos colocar familias que están a la espera de una de ellas. Jairo, Mevir tuvo un rol preponderante en estos 5 años que pasaron al frente, bueno, de la gestión de la calle Pou. ¿Cómo va a ser la impronta de este periodo de gobierno? ¿Se va a seguir trabajando en la misma línea? De repente fomentando más el interior del país, las zonas rurales, teniendo en cuenta el interior, porque hablamos mucho de Montevideo, la zona metropolitana que concentra 2 millones de habitantes, pero bueno, el interior también a veces queda un poco para atrás. No, Mevir va a seguir potenciado y creo, como tú decís, que ha sido uno de los programas que funcionó mejor. Lo tengo que decir, en este periodo de gobierno nosotros pensamos potenciarlo, pero a su vez trabajar sobre las poblaciones alejadas del todo. Es decir, cuando ustedes van al interior seguramente ven poblaciones de 20, 25 viviendas solas en el área rural, que obviamente la única opción que tienen sería acercarse a una de las poblaciones más cercanas para construir su vivienda, pero pierden cosas ahí. Pierden servicios, la vaca y la vaca que les permite tener la leche todas las mañanas, su huerta, cosas a las que están acostumbrados porque trabajan realmente en la ruralidad. Nuestra idea es enfocarnos a ayudar en la reforma de esas viviendas para que puedan también vivir en mejores condiciones. O sea, que cambiar un poco la lógica de Mevir, que se pueda atacar viviendas particulares del entorno rural. Sí, que ya lo hace. Es decir, claro, está dentro de sus metas. Cambió un poco en este periodo de gobierno, se redujo un poco la cantidad de habitantes que tenía que haber para fomentar, ¿no?, el entorno de construcción de viviendas. ¿A eso aspira también este periodo? Sí, por eso te digo, coordinar esto que ya está funcionando, que se acercó a poblaciones de más de 5.000 habitantes, antes no era posible, pero a su vez a los que quieren quedarse en el lugar y la población es muy pequeña, acercar a Mevir, a ayudarlos a construir, a acompañarlos, darles los materiales y mejorar esas viviendas. En las recorridas de campaña electoral vimos muchas familias de estas poblaciones pequeñas que nos decían, a nosotros nunca nos toca nada. Y mirá cómo tengo la casa. Entonces, bueno, ayudar a estas familias también es importante para que realmente se queden donde están, que también es importante que lo hagan. Ministra, le quiero preguntar algún detalle más sobre lo que hablábamos hace un rato. Veo que el Banco Hipotecario va a tener otro, digamos, otro dinamismo, me da la sensación con esta administración. Sobre esto que usted decía, la gente que seguramente nos está mirando y tiene dificultades, no tiene capacidad de ahorro, pienso en esas familias, pienso tal vez en los botijas jóvenes que quieren emprender también su vida y no tienen esa capacidad para generar un techo propio. ¿Qué datos puede dar sobre ese programa? Específicamente, ¿cómo va a ser? Es decir, voy al Banco Hipotecario, me presento, no me van a demandar en ningún tipo, digamos, de caja de ahorro previo, depósito previo. ¿Cómo piensan hacerlo? Mira, hay varias líneas de trabajo que estamos estudiando. En estos últimos días estuvimos trabajando específicamente sobre esto. Ustedes saben que este gobierno lo que hizo es subvencionar, entre comillas, el 95% del capital que hay que entregar para poder acceder a una vivienda. Es decir, el porcentaje que da bancario, que existe uno, que es el tope, que es un 90%, 5% es el subsidio que da el Ministerio de Vivienda y quedaría un 5% que debería ser quien va a acceder a ello. Un 5 no es mucho, pero para muchos igual lo es. Entonces, ¿cómo combinamos esa compra? Quizás con el alquiler con opción a compra. Es decir, durante 5 años lo que haces es pagar ese alquiler y eso es el ahorro previo que ya hiciste y a partir de ahí la compra se hace efectiva. Tenemos distintas
distintas visiones de cómo lograrlo. Pero lo que sí nos importa es que esa familia no vaya y de alguna manera no tenga respuesta. Nosotros necesitamos darle respuesta a esos jóvenes, como vos bien decís, que llegan a Montevideo o que viven en Montevideo, que pasan a tener una pareja, que quieren emanciparse, pero que realmente, por más que trabajen, no tienen poder de ahorro. Y no necesariamente serán viviendas nuevas, eventualmente pueden ser usadas. No. Que estén en el mercado. Claro. Exacto, el banco hipotecario, como tú sabes, no solo compra vivienda o construye vivienda nueva, sino que lo que hace es, en el mercado tú te buscas la casa que te parece y a partir de ahí ayudar. Y ayudar sobre la cuota que tiene que pagarle al banco con un subsidio de hasta un 30% de la cuota que le toca a la familia que va a comprar. ¿Hasta un 30% del subsidio? Sí, esa es la idea. Jairo, ¿qué pasa con los intereses del hipotecario que últimamente comparativamente con el sector privado estaban un poquito por encima? ¿Se podrían mejorar si se explota un poco más el banco hipotecario? ¿Que queden un poco más emparejados con el sector privado? Y mira, ¿O se podría trabajar en línea de...? En eso seguramente el presidente va a trabajar y vos sabés que eso no depende solo del Banco Hipotecario, sino también depende del Banco Central. Esas son medidas que toma el Ministerio de Economía. Entonces, no me animaría a decirte cómo puede moverse el tema de los intereses. Pero es cierto que el Banco Hipotecario tiene un sinnúmero de personas que podrían acceder a partir de allí. Lo que nosotros tenemos que ayudar es a que eso suceda y que no sean... Aunque en este periodo hubieron 2.800 créditos hipotecarios dados, que aumentó muchísimo más que en el periodo pasado, lo tengo que decir, y lo que pretendemos es que siga aumentando porque esos son uruguayos que resolvieron su problema habitacional y es una victoria de todo el pueblo, no solo de un gobierno. ¿Cuándo se empieza a pelear con Odone para todo esto que estamos hablando, financiar en un panorama económico que se ha dicho, ¿no? Va a tener poco margen de incremento. No me voy a pelear, vamos a ser socios seguramente. Gabriel Odone tiene mucha sensibilidad sobre este tema, lo hemos hablado 1000 veces, y la línea y el eje de primera infancia es una línea y eje de gobierno, también de Gabriel Odone, así que no voy a tener ese tipo de problemas, estoy segura, y construiremos con lo que tenemos y con mucha creatividad lo que precisamos. Jairo, en esta participación que tuvo con reuniones bilaterales, ¿no?, con otros países, ¿hay opciones de algún tipo de financiamiento puntual, de ideas que se puedan traer desde otros lugares? Sí, mira, por lo que sé, yo no participé, pero me consta, hubieron reuniones con los diferentes, el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, con el BID, y ver líneas de financiamiento, ustedes lo estaban diciendo hoy temprano. También con la CAF, es decir, hay organismos que están a nivel internacional que pueden ayudarnos a tener los fondos necesarios para poder hacer las cosas que tenemos que hacer como uruguayos. Así que esas reuniones existieron, todavía no tengo la síntesis porque no participé, pero por supuesto que vamos a explorar todas las formas que nos permitan cumplir con algunos ejes que parecen simples pero no lo son, primera infancia y pensar en esos niños hasta los 3 años, rápidamente resolviendo el problema de vivienda, educativo, de salud y todo lo que eso significa, son recursos que hay que poner fuerte y hay que, por eso yo decía que los resultados son muy importantes, hay que seguirlos de cerquita para que realmente esto tenga una consecuencia, y yo hablo desde el control del embarazo de la madre con vulnerabilidad hecho, que detectemos la alarma en ese momento y que a partir de ahí todos juguemos para que cuando ese niño nazca en mejores condiciones de lo que nace. El criterio de abordaje entonces para los asentamientos va a ser justamente la presencia de niños pequeños. Sí, ese va a ser un eje fundamental. Ese va a ser la prioridad, por ejemplo, para elegir un asentamiento u otro. Bueno, la mayoría tiene muchos niños, ¿no? Eso es muy difícil, Lorena, porque en realidad los niños en los asentamientos es donde nacen y tenemos de todas las edades. Así que los asentamientos que ya estamos, obviamente vamos a poner especial atención en los niños menores de 3. Ustedes habrán escuchado a la ministra de Salud, Cristina Lusteberg, muchas veces decirle que la batalla se gana si tratamos todo antes de que ese niño cumpla 2 años. Así que de verdad va a ser una lucha contra el reloj. Vamos a actuar sobre todo, pero en asentamientos que todavía no estamos actuando, si detectamos esa situación, tenemos que ir y resolverlo, más allá si intervenimos en la totalidad del asentamiento o en esos casos puntuales. Le hago de mi parte 2 cortitas sobre el final. ¿Cómo le dejó Lozano el ministerio? No, el ministro Lozano, tengo que decir, ha sido muy amable, con el que yo no he tenido problemas
comunicacionales, no ahora que ya soy ministra, sino desde todo su periodo y su designación, así que veremos qué cosas podemos mejorar o no, pero ha sido una persona muy afable y de verdad la información fluyó con mucha rapidez. Si hubiera estado en los zapatos de Irene Moreira y viene una persona como la que le terminó adjudicando la casa a Irene Moreira, aunque sea del MPP, ¿se le hubiera dado? No. Yo lo que pasó ahí no lo comparto. Creo que Lozano terminó de ministro porque tampoco los compartió quién era presidente Luis Lacalle Pou. Y lo cierto es que si hay una familia que precisa una casa, que está en las condiciones de tener ingresos pero no tener ahorro, porque hablamos de esas personas, y bueno, estoy trabajando para resolvérselo no a la compañera del MPP, a todos los uruguayos que pasarán por los canales que corresponden, que no soy yo, que son los servicios del ministerio. Rapidito, ya en el cierre, asumen las mujeres ministras el 7 de marzo en la previa al Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es el mensaje que se pretende dar ese 7 de marzo? Y bueno, el primer mensaje es que somos unas cuantas, que intentaremos hacer lo mejor que podemos, y que somos unas cuantas hoy, pero seguramente seremos muchas más. Y ¿están usando cambios en el gabinete? ¿Ya no arrancaron y...? No, en el futuro, digo, yo creo que las mujeres tenemos nuestro lugar, lo hemos ganado con mucho trabajo, seguramente van a haber muchas más, porque otras tomarán esa bandera. Y creo que es bueno también dar ese mensaje de la cantidad de mujeres que hoy están en el gabinete. No porque quiera sacar a ningún nombre, sino porque en los hechos somos un montón. Y quizás no sé si fue buscado o no, pero lo cierto es que somos muchas mujeres y eso creo que es un buen mensaje para el 8 de marzo. Cairo, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes como siempre.